por encima de Ted Bundy, del Night Stalker y de John Wayne Gacy, se encuentra una persona terrible. Y si bien acá en YouTube se ha hablado bastante de él, en los medios tradicionales tal vez no tanto. No parece ser conocido mundialmente a tal nivel como los ya nombrados, lo cual es extraño teniendo en cuenta que es muchísimo, muchísimo peor. No porque los crímenes que los otros cometieron sean más leves, sino por la cantidad que este individuo en particular cometió y lo grotesco de estos casos. Si buscan en Google asesinos seriales, si buscan una lista, por ejemplo, la que está en Wikipedia, verán que el segundo puesto se lo lleva un hombre llamado Luis Alfredo Garavito. Cabe decir que esta historia no es para personas sensibles. Lo que hizo Garavito fue horrendo y hoy vamos a estar hablando de eso. Este es un capítulo más de Mentes Perversas. Durante la década de 1990 y principios de los 2000, Colombia fue estremecida por una serie de desapariciones y asesinatos de niños llevados a cabo de las maneras más terribles y macabras que se puedan imaginar. La policía llevaba años intentando encontrar al culpable, pero no tenían pistas claras. Un día, con el hallazgo de 3 cadáveres de niños desnudos, acostados uno al lado del otro, con las manos atadas y decapitados, las autoridades creyeron que se encontraban frente al resultado de lo que parecía ser un culto satánico. Por otro lado, se empezó a plantear la teoría de que podía ser un caso de tráfico de órganos, o de posibles ajustes de cuentas, o venganza entre narcotraficantes. Pero pronto se acercaron a la verdad y gracias a los resultados de los estudios sobre los restos óseos, determinaron que se trataba de víctimas de entre 8 a 14 años, que presentaban signos de desnutrición y que nunca habían recibido ningún tratamiento odontológico, lo que llevó a la conclusión de que eran niños de clase social baja. Además, las marcas en los huesos de las víctimas demostraban que todos habían sido atados de manos y pies, siendo dejados siempre en la misma posición, lo que ponía en evidencia que, además de ser un asesino, el responsable de todo esto era una persona perversa, por lo que finalmente supieron a lo que se estaban enfrentando. Había un asesino en serie suelto por ahí, y las vidas de cientos de niños corrían peligro. El 6 de febrero de 1999, en la región de Palmira, se hallaron nuevos restos de niños que habían sido abusados de la misma manera. Sin embargo, en esta ocasión el asesino había dejado evidencia, entre ellas ropa interior, dinero, colillas de cigarrillo, anteojos y la tapa de un licor. Además, gracias a un rastrillaje de la zona, pudieron encontrar sus huellas y de este modo descubrieron algo interesante. Cuando el atacante caminaba, arrastraba el pie en varias ocasiones, lo que significaba que caminaba con cierta dificultad. Por sus zapatos también pudieron saber su altura, que variaba entre 1,63 y 1,67 metros de altura. Por otro lado, el estudio sobre los anteojos dio a conocer que el asesino sufría de una enfermedad que suele presentarse en personas de más de 40 años. En cuanto a dinero, descubrieron una suma de 179.000 pesos colombianos distribuidos por el país, por lo que sabían entonces que el sospechoso era una persona que andaba en constante movimiento. Luego de esto, los investigadores comenzaron a buscar posibles sospechosos con antecedentes de abuso sexual, que cumplieran con todos los detalles que habían encontrado previamente. De esta manera, de más de 5.000 coincidencias encontradas, quedaron solo 25 personas que cumplían con los requisitos, y entre ellas había un nombre que llamaba particularmente la atención por su gran parecido con la descripción que tenían sobre el sospechoso y su historial criminal: Luis Alfredo Garavito. Garavito no es solo el mayor asesino serial en la historia de Colombia, sino uno de los mayores asesinos seriales en el mundo, cargando en su espalda la cantidad abrumadora de 200 víctimas, que en su gran mayoría eran de niños de entre 6 y 15 años de edad. Se estima incluso que podría haber llegado a 300 víctimas. Y debo decir también, antes de empezar a relatar su vida y especialmente su infancia, que estoy contrariada porque personalmente no siento ninguna clase de empatía o lástima cuando leo sobre asesinos o abusadores de niños. He visto cómo él mismo relata su infancia y lo entiendo, comprendo que sufrió. De hecho, es bueno saber estos detalles porque nos demuestran
una vez más que la infancia es una etapa sumamente importante que impacta para el resto de nuestras vidas. Sin embargo, cuando recuerdo las decisiones que tomó más tarde, deja de importarme lo mal que la pasó. No quita que igual tengamos que hablar de ello porque es clave para entenderlo todo. Así que, hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Ahí arriba en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Luis Alfredo Garavito nació el 25 de enero de 1957 en Génova, un pueblo bastante pequeño en el departamento de Quindío, en Colombia. Fue el primer hijo de Manuel Antonio Garavito y Rosa Delia Cubillos. Como es costumbre ya en este canal, cuando hablamos de asesinos hablamos de gente que en su mayoría la pasó muy mal durante sus primeros años de vida. Y como se deben imaginar, Garavito no fue la excepción. De su infancia, gran parte de lo que sabemos es gracias a las propias declaraciones de este hombre, especialmente las que hizo al investigador Jesús Herranz Bellido de la Universidad de Alicante, quien realizó una investigación sobre su vida. En conversaciones para esa investigación recordó su infancia como una época especialmente complicada. Su familia era de bajos recursos, por lo que no sobraba la plata en la casa, pero lo peor de todo eran los tratos de su padre, a quien describió en principio como un hombre muy rígido, pero más que rígido, Manuel Antonio Garavito era un hombre violento que ejercía violencia sobre sus hijos y esposa. Según Luis, las palizas eran algo común en la casa familiar, incluso cuando Rosa estaba embarazada. Hay que añadir que él mismo dijo que era el único que la defendía y que la imagen de su padre cortando a su madre se le quedó en la memoria para siempre. El maltrato no se limitaba a la violencia física, es decir, solamente a los golpes, a los empujones, sino que según lo que Garavito declaró, desde que era muy pequeño su padre abusó sexualmente de él. Mi papá no dormía con mi mamá, dormía conmigo, él me bañaba. Tengo un recuerdo vago, era de noche, él como que me acarició, me tocó las partes íntimas. A ese señor nunca lo quise, lo veía como un verdugo. A las situaciones de violencia en su casa se deben sumar las que vivía en la escuela, en donde sus compañeros le hacían bullying. Era un chico muy flaco y llevaba anteojos, además su apellido Garavito fue de interés para sus compañeros, cambiándolo por Garabato para reírse de él. Es decir, que no importaba dónde estuviera, el joven no tenía descanso. Esa situación, en conjunto con la necesidad de plata en su casa, hizo que con 10 años abandonara la escuela, siendo esos, entonces hasta ese punto, los únicos estudios que tuvo. Su familia tuvo que mudarse debido a un conflicto interno entre la guerrilla y el ejército colombiano, así como los paramilitares. Llegó así, junto a su familia, al pueblo de Ceilán, en el norte del departamento del Valle del Cauca. Según lo que contó Garavito, poco tiempo después, a sus 12 años, un vecino y amigo de su padre, que era dueño de una droguería cercana a su hogar, comenzó también a abusar de él. Además de ser sexualmente abusivo con él, este hombre llegó a torturarlo. Por ejemplo, le hacía quemaduras con vela, lo cortaba con navajas de afeitar, lo dejaba atado a una cama mientras golpeaba sus partes íntimas. Todas cosas que fueron formando, por supuesto, cierto carácter y expectativa del mundo de parte de Garavito. Esto fue su infancia y temprana adolescencia. El abuso se extendió durante un tiempo y su padre era completamente consciente del mismo, dejando que pasara. A modo de anécdota, Luis Alfredo Garavito contó que a un año de que hubiera iniciado los abusos, habló con sicarios para que acabaran con la vida de su abusador. Finalmente se arrepintió y los abusos duraron 2 años hasta que la familia se mudó de Génova al municipio de Trujillo en el departamento de Valle del Cauca, aunque la mudanza no significó el final de los abusos, ya que en esta nueva ciudad también fue abusado por un nuevo amigo de su padre,
Esta vez, Manuel Antonio no estaba enterado de la situación, y según lo que declaró Garavito, no le contó por miedo a que no le creyera o decidiera hacerle caso a su abusador y no a él. Fue en esa época que dentro de él comenzaron a formarse las primeras fantasías que involucraban niños. Mis hermanos y hermanas eran muy pequeños y yo sentía algo dentro de mí que no sabía explicar. Todos nos fuimos hacia una cama donde yo insinué que se quitaran la ropa y comencé a acariciarlos. Allí no pasó nada, ni mis padres se dieron cuenta, ni tal vez mis hermanos se acuerden. Estaban durmiendo, cogía a mis hermanos menores y les quitaba la ropa y sin que ellos se enteraran los acariciaba. Esta confesión coincide temporalmente con el primer ataque registrado que efectuó contra un niño. Para entonces él tenía 15 años. Su intención, según lo que declaró, no era violar a un niño, sino lo que él llamó abusar ligeramente de él. Para eso lo acorraló en la calle y se dispuso a tocar sus partes íntimas. Su primera víctima no se quedó callada, sino que por el contrario gritó llamando la atención de los vecinos y la gente a su alrededor, incluido a una patrulla que estaba por la zona. Estos policías detuvieron el ataque y apartaron a Garavito de su víctima. No queda claro si se presentaron cargos por este primer ataque, pero el episodio llegó a oídos de su familia, en especial a los de su padre, quien no encontró preocupante la conducta abusiva de Garavito, sino que aquello que más le preocupó al escuchar de esta situación fue que el ataque hubiese sido contra un niño varón y no una niña. En otras palabras, su problema no era que su hijo mayor fuese un abusador o un violador, su problema era que fuese homosexual, siendo esa la razón por la que decidió finalmente echarlo de su casa. Para entonces, Luis Alfredo Garavito se había transformado en un adolescente aparentemente normal que escondía pensamientos suicidas, fantasías terribles y muchísima ira, la cual provocaba ataques de furia impredecibles, lo que significaba un problema a la hora de mantener trabajos ocasionales o formales, ya que tarde o temprano acababa explotando contra sus compañeros o sus jefes, llegando incluso a los golpes. Según psicólogos y psiquiatras, en estos años Garavito desarrolló diferentes trastornos de conducta. Por ejemplo, se convertiría en una persona sumamente antisocial, además de aumentar sus tendencias suicidas y su personalidad violenta. De todas formas, hacía un buen trabajo escondiéndolo. Con 20 años se mudó a Armenia y allí logró mantener durante unos cuantos años su trabajo en una panadería, pareciendo un joven callado y retraído, pero bastante normal en lo que se veía por fuera. Sin embargo, nuevamente, sus ya recurrentes ataques de ira hicieron que perdiera su trabajo. Tenía en ese entonces 23 años y fue derivado a terapia psicológica, donde solamente compartió sus pensamientos más oscuros. Durante 5 años fue tratado por depresión, pero la terapia no lograba hacer desaparecer sus fantasías, por lo que terminaba pagando a niños por favores sexuales o servicios sexuales, y para ignorar la culpa tomaba en grandes cantidades, desarrollando también alcoholismo. Sin trabajo ni nada que lo atara a Armenia, Garavito comenzó a trabajar como vendedor ambulante recorriendo el país. Vendía estampitas del Papa Juan Pablo II y del Niño del 20 de julio, una figura religiosa muy venerada en Colombia. Durante este tiempo convivió con 2 parejas, ambas mujeres, a quienes maltrató físicamente. Sin embargo, nunca atentó contra los hijos de estas mujeres. Gracias a su trabajo como vendedor ambulante, se estima que recorrió aproximadamente 5 veces Colombia entera, visitando 79 departamentos, de los cuales en 33 cometería asesinatos. La ola de crímenes perpetrados por Luis Alfredo Garavito comenzó en el año 1992, cuando tenía 35 años, y se extendería durante 5 años hasta 1999, cuando fue finalmente capturado. En el año 1992 había conseguido un trabajo fijo en un supermercado de Quimbaya, donde incluso estuvo en pareja con una mujer llamada Claudia. Su relación con ella era únicamente para mantener apariencias, porque Garavito nunca se sintió atraído hacia las mujeres y no era capaz de mantener relaciones sexuales con ellas. En su lugar, buscó cumplir sus deseos con niños de aquella ciudad. Empezó abusando sexualmente de ellos hasta que descubrió que le era más satisfactorio no solo hacer esto, sino que también torturarlos, replicando muchas de las cosas que él mismo había sufrido en su adolescencia. Utilizaba encendedores o mecheros,
cuchillas y velas para efectuar heridas en los niños. Su placer era directamente proporcional al daño que infligía. En algún punto parece ser que Garavito comenzó a jugar con la Ouija y dentro de un estado de psicosis, él piensa que vio al diablo y que éste le preguntó qué quería. Garavito le contestó que quería poder y dinero y dijo que le vendería su alma al diablo. Este le contestó que matara y que de eso vendrían muchas cosas. Claro que también está que los asesinatos no fueron a causa de un ataque de psicosis, es algo de lo cual él estaba muy consciente. Y Garavito pensaba que no era tan malo como realmente lo es. Incluso en las entrevistas que tenemos no parece percibirse de manera objetiva, lo cual supongo que no es una sorpresa para nadie. El 4 de octubre de 1992 había visto a un niño de 13 años llamado Juan Carlos caminando cerca de un bazar donde había estado bebiendo. Según Garavito, el reflejo de la luz de la luna había invocado una fuerza extraña dentro de él, recordándole su infancia, lo cual lo obligó a asesinar. Siguió al niño, compró una cuerda sintética y un cuchillo de carnicero en el camino, y antes de ofrecerle trabajo por 500 o 1000 pesos, el niño salió de la zona llena de gente con Garavito para ir a un área remota cerca del ferrocarril local, donde más tarde fue encontrado sin dientes delanteros, con cortes severos en el recto y la garganta, y los genitales también cortados. Ya el día siguiente, Garavito dijo que comenzó a llorar mientras notaba las manchas de sangre de Carlos en su ropa. Todo esto para decir que durante ese asesinato no estuvo consciente. El 10 de octubre de 1992, Garavito viajó hacia Trujillo para ver a su hermana Esther. En ese momento seguía desesperado por abusar de niños, pero trataba de controlarse tomando alcohol, lo que se contradice más tarde porque también afirmó que el alcohol era justamente lo que lo hacía desesperadamente querer matar. Garavito luego asesinó a John Alexander Peñaranda, de 12 años, de camino a la casa de su hermana mientras estaba en Tuluá. Después de esto comenzó a asesinar con un claro modus operandi y también recogía los dedos de los pies amputados de sus víctimas. En 1993, Garavito también comenzó a cortar el vientre de sus víctimas, atrayendo a 8 jóvenes de 9 a 11 años de una escuela local a un lote arbolado cercano en el distrito de La Victoria. Para no ser rastreado más tarde por perros, Garavito descartó los dedos de los pies amputados antes de asesinar a Henry Giovanni García, Marco Aurelio Castaño, Juan David Cárdenas, Jaime Orlando Popayán y 3 niños más no identificados al sureste de Bogotá. Luego mató a 2 niños más en el barrio de Meicén antes de irse hacia Tuluá, a Pereira, a Quimbaya y luego otra vez a Tuluá, donde asesinó a más niños. Finalizando todo esto en 1993 con la muerte de Mauricio Monedero Mejía, de 13 años. Para aquel momento, Colombia se encontraba atravesada por la guerra civil. La pobreza a causa de esto era enorme y, por supuesto, la cantidad de vidas arrebatadas por la guerra era considerable. Muchos niños se quedaban huérfanos sin nadie a quien acudir. Garavito hizo de estos sus víctimas ideales, ya que sabía que nadie se preocuparía por ellos o siquiera notarían su desaparición. Además, se trataba de niños pobres, con hambre y con varias necesidades que cubrir, por lo que era más fácil acercarse a ellos y ganarse su confianza. Garavito nunca mantenía su apariencia, cambiaba de personaje y por lo tanto la forma en la que se acercaba a estos niños. A veces lo hacía vestido de sacerdote, a veces de granjero, profesor o incluso de su propio oficio como vendedor ambulante. Su acercamiento tampoco era improvisado o aleatorio. Pasaba días observando los movimientos de la calle y a sus posibles víctimas hasta elegir él o los indicados, tratándose siempre de niños entre 8 y 16 años en los que identificaba algún tipo de necesidad, hambre, dinero, ropa o incluso simplemente cariño. Una vez elegida a su víctima y según su atuendo o disfraz, se acercaba ofreciéndoles dinero por ayudarle con cajones de frutas si era granjero, apelando a la religión si era sacerdote, ese tipo de cosa. Cuando los niños confiaban finalmente en él, los invitaba a dar un paseo caminando mientras él tomaba una botella de brandy. Su objetivo era cansar a la víctima para que no pudiera poner tanta resistencia. Cuando él estaba lo suficientemente borracho y los niños cansados, los guiaba hacia un lugar en que no pudieran verlos y daba comienzo al ataque.
Las autopsias y diversos estudios forenses aplicados a los restos encontrados pudieron identificar que Garavito los ataba de pies y manos, los golpeaba y pateaba en todo el cuerpo, los marcaba e incluso los mutilaba utilizando destornilladores o cuchillos. Terminada la ronda de torturas, abusaba sexualmente de ellos para inmediatamente después cortar sus gargantas o degollarlos con un cuchillo. Solo entonces podía llegar al orgasmo. Sus cuerpos eran dejados en ciertos lugares abandonados que Garavito utilizaba a forma de fosa o vertedero. Durante 7 años, Luis Alfredo Garavito replicó este mismo modus operandi en aproximadamente 33 departamentos colombianos. La década del 90 estuvo marcada en el país por la desaparición constante de niños en manos de quien la prensa denominó como la bestia. E incluso sus crímenes se extendieron hasta el país vecino, Ecuador, donde a día de hoy se le atribuye 2 crímenes a menores en las localidades de Santo Domingo y Chone en 1998. Algo que resulta importante destacar es la facilidad con la que el asesino cambiaba su apariencia, lo que hacía muy complicado reconocerlo en más de una escena del crimen. Además, los crímenes sucedían en todas partes del país, lo que llevó a pensar durante mucho tiempo que se trataba de episodios aislados o de un grupo de asesinos, o incluso tal vez de una secta satánica. El proceso de captura no fue para nada fácil y desde el primer descubrimiento hasta la fecha de su arresto se demoró 2 años. El 17 de septiembre de 1997, y por total casualidad, un joven paseaba por una zona bastante aislada en el municipio de Pereira, y en esta caminata se encuentra con huesos que parecen ser de origen humano. Los peritajes y autopsias permitieron determinar que efectivamente eran de personas, específicamente correspondían a niños, y eran por lo menos 3 los que habían sido enterrados ahí. En cuestión de días, una noticia igual de oscura llegó desde Marsella, donde se descubrieron esqueletos de niños bajo un barranco. A estos descubrimientos le sigue el estudio y revisión de casos anteriores que se habían catalogado como episodios individuales, la forma en que fueron encontrados, las heridas que poseían, entre otros cuantos detalles, permitieron a las autoridades vincular 42 casos a un mismo asesino. En febrero de 1998, cerca de Génova, se encuentran entonces otros 3 cuerpos. Son 3 niños maniatados entre sí, desnudos, que presentan señales de violencia física y, al igual que en los descubrimientos anteriores, habían sido asesinados por un corte en la garganta. Este descubrimiento resulta esencial para la investigación y la posterior captura del culpable. Las autoridades recorrieron la zona en búsqueda de algún indicio y cerca de donde se hallaron los cuerpos encontraron una nota escrita a mano con una dirección. La dirección pertenecía a una mujer que rápidamente fue interrogada. Ella declaró en ese momento vivir con su novio, al cual no veía hacia ya un tiempo. El nombre de esta persona era Luis Alfredo Garavito y tenía 41 años. Ajena a por qué o cómo habían llegado hasta su casa, los dejó entrar e incluso les entregó una bolsa que su novio había dejado antes de irse. En dicha bolsa había distintas pertenencias de él, fotos de niños y pedazos de diario con las noticias de los asesinatos. Lo más extraño era una agenda negra en la que había 114 marcas. Eran palitos para contar junto a nombres de ciudades. Después de ver esto, ya no había ninguna duda. Este hombre estaba ligado a los asesinatos, y es así que se hace la orden de captura de forma inmediata. Desde ese punto se supo que Luis Alfredo Garavito era la bestia. Sus constantes cambios de apariencia y sus movimientos rápidos hacían que la tarea de atraparlo fuera complicada, tanto que la policía colombiana creó una unidad especial de investigadores destinados a encontrar al asesino serial. La evidencia contra él era cada vez mayor. En las siguientes escenas de crímenes hallaron restos de la misma cuerda que se utilizó para atrapar a los niños. También se encontró ADN y en todas las escenas había una botella de brandy vacía de la misma marca. Aún así, no lograron capturarlo. Eso recién sucedió el 22 de abril de 1999, cuando fue atrapado en la zona rural de Villavicencio, en Meta. Como había hecho tantas otras veces, Garavito guió a un adolescente a una zona boscosa para comenzar con su modus operandi. Sin embargo, su víctima comenzó a gritar por ayuda y estos gritos alertaron a un hombre que estaba por ahí. Inmediatamente el hombre comenzó a tirar piedras a Garavito,
quien ya estaba besando al joven y ante ello huyó. Este hombre que salvó al joven lo guió hacia una zona segura y alertó a la policía sobre lo que había sucedido. Cuando 3 policías dieron con él, Luis Alfredo Garavito dio un nombre falso, el cual mantuvo unas cuantas veces, incluso estando en prisión. Fue el 20 de julio de ese año que las autoridades lo relacionaron con los casos de asesinatos y por lo tanto descubrieron su nombre real. Incluso con toda esa evidencia que les conté antes en su contra, y nueva evidencia como el trazado de una línea cronológica entre los lugares en los que había estado y los crímenes, Garavito se mantuvo durante los primeros interrogatorios negando su participación en los asesinatos. Solo admitió ser responsable cuando uno de los oficiales leyó un análisis detallado de su modus operandi, la forma en que quitaba las vidas de los niños. De alguna forma, oír lo que hacía pareció afectarle y decidió confesar. Pidió un mapa y ver la agenda que ahora la policía tenía en su poder, y durante 12 horas Garavito se mantuvo marcando en el mapa los lugares en los que había asesinado y enterrado a sus víctimas. Además, explicó el sistema de anotación de su libreta, permitiendo entender las fechas, lugares y cuántos crímenes había cometido en cada ciudad. Confirmó así ser el responsable de 140 muertes, aunque el número fue aumentando, y hoy se maneja que asesinó a por lo menos 200 niños. En su declaración dijo: "Pido perdón a Dios, a ustedes y a todos aquellos a quienes yo haya hecho sufrir". Aunque aseguró que no tenía ninguna clase de perversión sexual y que tampoco era homosexual. En el perfil psicológico que se hizo de Luis Alfredo Garavito, se definió que se trataba de un ser sumamente peligroso, consciente de sus actos que justificaban el alcohol sus acciones. Además, consideraron que fingía emociones que realmente no sentía. Se excitaba con el riesgo y encontraba placer en la sensación de poder, de dominación y de ser superior. El perfil criminológico de Garavito, hecho por Karim Sofía Guerrero Hernández de la Universidad de San Buenaventura, dice lo siguiente acerca del momento en el que este hombre fue abusado durante su infancia. A partir de entonces, la víctima se convirtió en verdugo y desarrolló una personalidad agresiva, iracunda, psicótica y paranoica, sumada a una fuerte atracción sexual hacia los niños. No di muchos detalles con respecto a las víctimas de Garavito. Sabemos que su modus operandi era el siguiente. Él buscaba principalmente a niños de origen humilde y los alejaba, sobornándolos con regalos como dinero, dulces o trabajos cortos. Por lo general abusaba de niños delgados con rasgos suaves, ojos rubios, pelo y tez que consideraba de aspecto inocente. Le aterraba la oscuridad, así que se acercaba a ellos a plena luz del día en lugares públicos. Garavito también bebía brandy cerca de algunas zonas escolares por las noches para esperar a niños. Se acercaba cambiando de disfraces y personalidades. Afirmó que algunas de estas muertes eran sacrificios de sangre. La siguiente parte es quizá demasiado gráfica, así que si no quieren saber, pueden ir al siguiente minuto en pantalla directamente o al segmento que quieran en la barra de tiempo debajo. Entonces, los niños a menudo eran abusados y torturados simultáneamente durante periodos prolongados, con métodos que iban desde ser apuñalados con un destornillador en las nalgas, las manos y los pies, hasta tener la piel descamada, con cuchillas rotas que Garavito había colocado entre sus dedos. Mientras su víctima todavía vivía, Garavito cortaba sus genitales y los colocaba en la boca de la víctima. Eran golpeados y quemados, algunos incluso mostraron cortes profundos en la espalda, el vientre y la garganta. Empalamientos, violaciones, mientras estaban vivos, pero muriendo de a poco. Todo esto conformaba lo que hacía con la mayoría de las víctimas. Quizá en un caso faltaba alguna, iban cambiando un poco, pero las graves torturas eran lo que lo diferenciaban de otros asesinos. Garavito solo podía alcanzar el orgasmo golpeando y apuñalando a sus víctimas durante el coito. Los cuerpos de los niños fueron encontrados completamente desnudos con marcas de mordedura y signos de penetración anal. Se encontraron contenedores de lubricantes cerca de los cuerpos, junto con botellas vacías del brandy más barato de Colombia. Uno podría ver todo lo que Garavito hacía e imaginarse que nadie podría sobrevivir
una tortura tal. Lo que hacía con sus víctimas es inimaginable para muchos, y que lo haya hecho quizá hasta 300 veces, número que no se ha podido confirmar, es totalmente asqueroso. Pero algunas víctimas sí lograron escapar. Primero tenemos a William Trujillo Mora. En 1979, Garavito, con un machete, raptó a William Trujillo Mora, de 9 años en aquel entonces, en la región del Valle del Cauca, mientras estaban a punto de unirse a otros niños que estaban jugando. Lo tomó abrazándolo y amenazando con este machete con matarlo si gritaba. Así que Garavito lo llevó a un edificio abandonado donde abusó de él sexualmente y lo torturó durante 12 horas. Cuando Garavito sintió que alguien estaba cerca del lugar, le dijo que guardara silencio. Finalmente, este niño logró escapar cuando Garavito perdió el conocimiento de tanto beber. En 1988, Garavito llevó a una víctima no identificada cerca de un restaurante llamado El Arepaso, en el sector del Alto del Río, en el Calarcá de Quindío, un lugar donde más tarde se encontraron varios cuerpos a 20 metros de distancia el uno del otro. Ahí abusó sexualmente de esta víctima. Después de un terremoto el 25 de enero de 1999, la policía entrevistó al dueño del restaurante, el cual se había prendido fuego, y señaló a Garavito, a quien había conocido hacía muchos años y a quien evitaba debido al claro problema con la bebida que tenía y a sus tendencias agresivas. Ya para 1990, Carlos Alberto, de 10 años, se encontró con Garavito en el sector Circasia de Quindío. Garavito le ofreció algunos regalos y 200 pesos a cambio de trabajo, y en lugar de cumplir con su palabra, Garavito llevó a Carlos Alberto al Alto de la Taza, a un lugar aislado donde le colocó un cuchillo en la garganta. Luego lo atacó, violó y torturó. Después, Garavito le preguntó a Carlos si le gustaba. Carlos le dijo que sí, claramente porque estaba asustado, y esto llevó a Garavito a irse después de decir: "Nos vemos la semana que viene, así es como me gusta, que a ti también te guste". Y por último tenemos también a Brandt Ferney Bernal Álvarez, quien era un joven de 16 años en aquel momento que trabajaba con su padre en el negocio de la lucha de gallos en la década de 1990. Garavito lo encontró y lo llevó a un lugar apartado, amenazándolo con un cuchillo. Luego procedió a atarlo, agredir sexualmente de él y torturarlo. Lo apuñaló 7 veces con un destornillador mientras lo violaba y lo golpeó hasta cansarlo. Bernal Álvarez se liberó de sus restricciones finalmente y logró huir de Garavito. A Luis Alfredo Garavito se lo diagnosticó con trastorno de personalidad antisocial o TPA. Con el pasar de los años y lo mucho que el caso de la bestia llamó la atención, se han hecho varios reportes psicológicos que intentan comprender la mentalidad de este individuo. Garavito no sentía dolor por el sufrimiento que sus víctimas experimentaban. Él se jactaba de lo que hacía. Le gustaba obtener trofeos en estas acciones. También recuerden que cortaba los dedos de sus víctimas y se los quedaba. Recortaba diarios, se quedaba con lo que podía. Su forma de actuar a la hora de ser interrogado también es particular. Incluso cuando ya lo tenían identificado y sabían que él había sido el que cometió los asesinatos, Garavito mantenía una conducta serena, tranquila e incluso se hacía ver como una persona respetuosa, cambiando así una vez más su personalidad a gusto para tratar de tomar ventaja en la situación. Más de una vez a través de los años ha demostrado que finge sus emociones muy bien y ha pretendido estar arrepentido. Garavito, cuando se estaba llevando a cabo el juicio en su contra, pidió perdón a Dios y a las personas por todos los crímenes cometidos. Además, alegó que existía algo en su interior que lo impulsaba a cometer violaciones y asesinatos. Y era difícil poder distinguir si lo que decía era sincero o no, o si simplemente quería reducir los años de su condena. Garavito era una persona introvertida, la cual se sentía como un incapaz y cuyos complejos de inferioridad y constante frustración lo acechaban. Se veía a sí mismo como un ser inmundo. Los crímenes los hacía justamente con este objetivo de sentirse superior. Se sentía bien al estar matando niños. También le excitaba el riesgo que todo esto representaba. Él tiene una apreciación distorsionada respecto a sus víctimas, y esto hace que justamente las deshumanice. El agente del FBI, Joe Navarro, del programa de análisis de la conducta, afirmó que las personas con el mismo diagnóstico que Garavito no se responsabilizan por los actos que cometen, estos se autojustifican y no se reconocen culpables de nada.
y tiene que ver con cómo Garavito percibe sus crímenes. Él dice en un principio que hizo un pacto con el diablo que le vendió su alma y que en la primera noche en la cual mató, sintió que algo lo poseía o que había una fuerza extraña en su cuerpo, que a partir de eso entonces no podía controlar sus impulsos y que por eso asesinaba. Garavito demostraba, aparte del trastorno antisocial, un claro narcisismo. Más tarde afirmó que lo emocionaba salir en los diarios, o más bien que sus crímenes llegaran a las primeras planas. Justamente es por esto que guardaba los recortes de periódicos que iba obteniendo, para admirarse a sí mismo. En relación a las categorías de psicopatía, Vicente Garrido afirma que el perfil de Garavito es el de un psicópata delincuente integrado, ya que podría hacerse pasar por un hombre bueno, trabajador y de familia, además de educado, tranquilo y buena persona. Pero justamente este experto dice que estos no son más que roles que asume un asesino serial, con la clara finalidad de dar una imagen respetable a nivel social. Joe Navarro dijo que entre los 17 y 24 años, este tipo de asesino en serie es incapaz de tener relaciones sexuales normales. Es así como estas personas con características de sadismo comienzan a manifestar fantasías sexuales donde combinan la violencia, el control y la dominación. Garavito, a sus 12 años de edad, fue violado por un vecino, que lo golpeó y lo torturó. Entonces, para los 15 años, intentó tener relaciones sexuales con mujeres, pero no pudo. Todo esto comenzó una fuerte frustración, también de la mano del hecho de que se enteraba que sentía atracción sexual por los hombres. También se hizo un perfil criminológico, a pesar de ya haber sido capturado. Estas perfilaciones muchas veces sirven para justamente atrapar al criminal. Aún así, Jesús Herraz Bellido decidió examinar a Garavito. Examen que de hecho recomiendo leer porque se ha dado la tarea de ir a fondo en el intento de entender a este monstruo. Es especialmente interesante la primera parte del informe, en el cual describe el contexto del nacimiento de Garavito, que también representaría el cómo crecerían sus víctimas unos años más tarde. Dice: Luis Alfredo Garavito nació el 25 de enero de 1957 en un ambiente rural del municipio de Génova, departamento de Quindío, en Colombia, una región que desde principios del siglo XX ha estado afectada por diversas guerras civiles y todo tipo de violencia. La guerra de los 1000 días, la de los años 30 y la guerra bipartidista de los años 50. Y más tarde, desde 1964, la confrontación entre el grupo guerrillero de las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, para seguir desde los años 80 con la inestabilidad política y social provocada por la actividad criminal de diversos carteles de la droga, como el cartel de Medellín liderado por Pablo Emilio Escobar, o el cartel de Cali, conflictos que causaron severas marcas en la memoria colectiva de sus habitantes y de sus descendientes. Este es, en definitiva, un momento duro en el cual criarse, y añadió con respecto al tipo de crímenes que cometió lo siguiente: si tenemos en cuenta la dinámica de las interacciones con sus víctimas, observamos que solía contactar con sus víctimas en lugares públicos, la escena primaria. Posteriormente los conducía a lugares apartados donde les agredía sexualmente o los asesinaba, una escena secundaria o intermedia. Y finalmente, en bastantes de sus crímenes, trasladaba los cuerpos a otro lugar, no demasiado alejado del anterior, para ocultar los cadáveres, escena final. Garavito era un criminal del tipo mayoritariamente organizado, ya que sus crímenes eran planeados y no espontáneos. Las víctimas eran extrañas, pero respondían a un patrón concreto. Parece que no agredió a nadie conocido ni a familiares. Controlaba la conversación en sus interacciones con sus víctimas y la escena del crimen. Primero sometía a sus víctimas y en muchas ocasiones las martirizaba antes de matarlas. Usaba métodos de control, ataduras, mordazas o amenazas de muerte. Llevaba a cabo diversos actos violentos sobre una misma víctima. Usaba armas que llevaba consigo antes de perpetrar los asesinatos y no dejaba demasiados indicios en la escena del crimen, al menos en una primera etapa de su carrera criminal. Por todo ello, podemos considerar que las escenas del crimen en el caso Garavito son de tipología mayoritariamente organizadas y que es poco probable que estemos ante un asesino serial psicótico, sino más bien son propias de un criminal organizado y nada impulsivo, que no ha perdido contacto con la realidad. El juicio se celebró en diciembre del 2001 y allí fue condenado por el Tribunal Judicial a 1.853 años y a 9 días de prisión por el asesinato de 138 niños. Sin embargo, la ley colombiana no permite una pena máxima a los 60 años porque no existe la cadena perpetua en el país.
A su vez, debido a su colaboración a la hora de descubrir los cuerpos de sus víctimas, su pena se vio reducida en 40 años, permitiendo que cuando tenga un tercio de su pena cumplida pueda solicitar la libertad condicional. Ese tercio del cual les estoy hablando se cumplió este año. Y sí, Garavito solicitó la libertad condicional, argumentando que la necesitaba por su salud. Y es que el asesino padece de leucemia, y en los últimos traslados a hospitales se determinó que se encuentra en etapa terminal. Sin embargo, la solicitud fue finalmente rechazada. Hoy por hoy pasa sus días solo en una celda exclusiva y no tiene contacto alguno con otros reclusos. La comida le es entregada por un grupo selecto de guardias en los que confía, y sus horas libres en el patio de la prisión son en total soledad, ya que se teme que otros presos puedan atacarlo. A muchas personas les parece injusta la condena que le dieron a Garavito, y claro que tienen razón, pero encima de eso, él comenzó a intentar mostrar un mejor comportamiento, probablemente con el objetivo de que lo dejaran salir más rápido. En una de sus entrevistas, Garavito expresó el deseo de convertirse en pastor y congresista para trabajar en defensa de la niñez, pero según expertos, el discurso, el cómo habla, cómo se expresa, las justificaciones, los argumentos con los cuales habla, son una estrategia de manipulación, que supongo en algún momento pensó que serían de utilidad, y lo fueron, ya que el pastor con el cual estaba en la cárcel le creía. Pero está claro que no es suficiente para que el pueblo colombiano lo perdone. Se ha hablado mucho del destino de Garavito y de que el karma lo está haciendo pagar. Ahora mismo está intentando salir de la cárcel por problemas de salud, como ya les dije. Pero el problema de salud que tiene específicamente es un cáncer en el ojo que hasta ahora ha sido diagnosticado como terminal. Algunos querían que tuviera pena de muerte. Algunos que pasará toda su vida en la cárcel, y hay algunas personas que están conformes con este final, en el cual se está muriendo poco a poco y de manera dolorosa. También dicen de todas formas que si fuese a salir, si lo dejaran salir de la cárcel en estos momentos, probablemente moriría. Y no por su enfermedad, ni por accidente. Es muy probable que la misma gente lo termine matando. Después de todo, son más de 200 familias a las cuales perjudicó. Uno de los detalles más estudiados también es la posible reincidencia, es decir, que Garavito vuelva a matar si lo dejan fuera de la cárcel, para tener sus últimos momentos de vida. Se dice que la probabilidad de reincidencia en él, en un caso como el suyo al menos, es muy alta. Ha demostrado vez tras vez que no siente ninguna clase de remordimiento por todo lo que hizo. De momento está encerrado en la cárcel de La Tramacúa, en Valledupar. El problema también es que las cárceles no son espacios en los cuales se apunte a mejorar. No permiten la reflexión ni la reinserción en la sociedad como tal. La verdad es que no digo que Garavito de un día para el otro vaya a decidir dejar de asesinar, pero quizá otras personas podrían tener una oportunidad mejor y más temprana de tratarse, especialmente teniendo en cuenta todo el trauma que cargan ciertas personas por los abusos que sufrieron durante su niñez. Más bien parece ser que el cumplir una condena en la cárcel hace que quieran ocultar mejor sus crímenes y se enfoquen en aprender a cómo hacerlo, antes que mejorar por el bien común. Y se supone que ahí en Colombia, justamente por esto, se está tratando de cambiar esto. En un principio les dije que era considerado el segundo mayor asesino serial del mundo, pero en realidad nos guiamos por números confirmados. En cambio, por números estimativos, por cosas que no podemos probar, él sería el más grande asesino conocido hasta ahora. Está así en las listas únicamente porque solo se pudieron confirmar unos 132 casos de asesinato, cuando en realidad se estima que son más de 300. Como sea, probablemente muera pronto y así termine de una vez la historia del monstruo de Génova o la bestia. Así que esa es la historia de Garavito, un caso que me han pedido muchísimo y que también es muy conocido. Actualmente tiene 66 años, sigue en la cárcel como les dije y probablemente muera pronto. Así que bueno, díganme qué opinan abajo en los comentarios que los estoy leyendo. Acá están los Patreons y los miembros del canal, gracias por apoyarme a través de esos medios y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.